Ahí está el objeto de estudio. Las aguas negras, como ya habíamos visto en la anterior clase, habíamos hablado de los conceptos iniciales de las aguas negras, pero son aquellas que se originan en el albañal. ¿Qué era el albañal? ¿Qué era el albañal? Las aguas de los baños. Ese es el albañal, en el municipio. ¿Dónde hay baños? En las viviendas, en las oficinas, en las fábricas, pero ojo, ¿no? En las fábricas son las aguas del albañal, del baño, no del proceso productivo, que es distinto. Porque una fábrica usa agua en el proceso productivo, esas no. Esas aguas tienen que ser tratadas dentro de la industria, así manda la ley. Las aguas industriales no, solamente las aguas del albañal, las aguas de los baños. Bueno, o sea que en general son aguas residuales. Las aguas residuales son industriales y también le llamamos al albañal las aguas municipales, las aguas que se generan en los baños del municipio. Y a eso nosotros le llamamos las aguas negras, que es el objeto de estudio de este curso. En la anterior clase ya habíamos hablado de algunos conceptos. Creo que esto de acá. Que esas aguas tienen características químicas, físicas y biológicas. Las características químicas es la de QO, el contenido de oxígeno y otros. No nos interesa más que esos dos. Las características físicas son la cantidad de sólidos totales, el color, el olor. Todo eso son características físicas. Y las características biológicas, la DBO, que es lo que más nos interesa. ¿No? Y también el número más probable de patógenos. Todo eso lo vimos en la clase anterior, ¿no es cierto? Como conceptos iniciales. Además vimos que era la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno. Y la DBO5 es la misma demanda bioquímica de oxígeno, pero salida de un ensayo de laboratorio durante 5 días, ¿no? A 20 grados centígrados y presión atmosférica a nivel del mar. Esa es la característica de la DBO5. Por lo tanto, es un valor que sale del laboratorio. Es el que necesitamos para hacer el diseño de la planta. Y el número más probable de patógenos, fíjense de que las aguas de los baños vienen con patógenos. Jeringa de coli fecales, y de ameba. ¿Qué enfermedad pues tendrán? Ojalá que ninguna, aunque no tenga, aunque sea sano, igualito. Porque el coli lo tenemos todo el tiempo. El coli está en el recto, en eso. Y lo que hace el coli que es limpiar, todos los días lo limpia. Porque si no se colmata en chau. Viene coltitis y toda esa historia. Entonces necesita, esa bacteria es necesaria, pero cuando está fuera del cuerpo humano es altamente patógena. Esa es la que provoca el cólera.
Entonces, eso es un peligro. Y además, cuando nosotros comemos alimentos contaminados con coli, viene el desequilibrio, ¿no es cierto? Aumenta rápido la producción. Y obviamente ahí es donde viene la diarrea, ese es el cólera, diarrea y toda esa historia. Por eso es que para equilibrar todo eso hay las amebas. La amebiasis viene también de ahí. Porque obviamente que el coli se está reproduciendo constantemente, todo el tiempo. ¿Y quien controla el crecimiento excesivo? Es la ameba. La ameba se alimenta del coli. Pero es dañina, que lógicamente si está en el estómago, si brinca el estómago, lo perfora el intestino, ahí es donde viene los sangrados. Entonces, por eso es que tenemos que cuidar el medio ambiente. No puede ingresar la agua que viene del albañal a la alimentación y al agua que tomamos. Cero, nada. Ese es el propósito del saneamiento. De ahí necesitamos hacer un tratamiento de estas aguas. Fíjense, ese es el impacto sobre la persona. Pero el contaminante que es orgánico, lo otro, lo que hablábamos acá, que son dos, ¿no es cierto? Lo que el contaminado aquí no dice, ¿no? Pero son dos. Creo que lo puse por aquí, o acá, no, o acá, no sé. Aquí está. Materia orgánica. Es el contaminante del albañal y el patógeno, ¿no? Son los dos. La materia orgánica en realidad es lo que desecha el organismo. Pues nosotros, ¿para qué nos alimentamos? ¿No? Fíjense que el organismo necesita 20 aminoácidos, no más. Todo el sistema está con, claro, 20 aminoácidos que son necesarios, sí o sí. A partir de ahí se hace todo lo demás. Todo lo demás. Pero de esos 20, 11, apenas el organismo produce 9. 9. Quiere decir que hay 11 que son esenciales, que no los producimos nosotros, tenemos que consumir. Eso viene de los vegetales, de los animales, de la cadena alimenticia natural. Así funciona. Entonces, todo lo que comemos son aminoácidos. Y con eso, los aminoácidos, cuando se juntan en cadena, forman los tejidos. El hígado, los riñones y todo lo demás es eso. Por eso es que vivimos en constante evolución, quiero decir, sustitución, en constante sustitución. Porque el aminoácido no vive mucho tiempo. Es en agua, es un compuesto en agua, ¿no? Que se descompone rápido por la misma bacteria. Entonces tiene que estar constantemente el organismo reemplazando, ¿no?, elementos para que se mantenga y podamos vivir. Entonces, esos alimentos que consumimos son aminoácidos. Y obviamente, de esos alimentos, no todos necesitamos nosotros. Por ejemplo, cuando comemos lechuga comen los conejos, comemos nosotros, todos los animales vegetarianos. Ya, todos, ¿no? Pero algunos aminoácidos le sirven al conejo. Eso nuestro cuerpo lo desecha, no son necesarios. Solamente tomará de la lechuga lo que necesitamos. Bueno, sí. Porque la naturaleza nos brinda todos los aminoácidos, no solamente para nosotros, también para los animales. Nosotros no comemos grama, ¿no? No comemos pasto, como la vaca, ¿no es cierto? Entonces, indirectamente comemos pasto cuando comemos una vaca. Pero es la vaca la que necesita el pasto. Esa es la cadena de alimentos, cadena alimenticia, cadena de trófico.
Entonces, hay ciertos aminoácidos que se quedan y otros son desechados. Y esa es la materia orgánica contaminante, eso que se desecha. ¿Está bien? Esa es la materia orgánica contaminante. Vamos a ver por qué es contaminante. Bueno, ya lo dijimos. Resulta que esa materia se descompone. Y yo le hice el ejemplo de la manzana, anterior clase, que ponemos una manzanita, la tapamos con lo que quieran, para que no le entren bichos, no entre nada. Ahí está. Y después de 6 meses venimos y lo destapamos y ya no hay la manzana. ¿Qué ha pasado? Pues ya no hay la manzana. Tal como la pusimos, ya no está. ¿Qué ha pasado? Se pudre solita. Solita nomás. Los microorganismos. La bacteria. ¿Ves? Entonces son las bacterias las que han hecho. En todas partes tenemos bacterias. Respiramos todos los días bacterias. Todos los días. Y virus también. Claro que no nos afecta, porque el organismo está acostumbrado a él, con su sistema de defensa. Por eso es que hay mucha gente que se enferma, que se desnutre y le vienen enfermedades. ¿Por qué? Porque se activan los virus, porque son negativos, las bacterias que son negativas. Así aparece la tuberculosis. Todo el mundo tiene tuberculosis, la bacteria de tuberculosis, pues son necesarios. ¿Cuál es el problema? Que cuando no se alimenta bien, no entra o se enferma de algo, ¿ve? El cuerpo no es capaz de combatir, de equilibrar, digamos, la producción. Y ahí es donde aparece la enfermedad. Se le secan los pulmones, se le hacen más chicos y se muere. Es así. Los problemas renales también aparecen por esas causas. Entonces es así, jóvenes. La materia orgánica entonces que trae el agua del albañal es contaminante orgánico y el otro es el patógeno. No. El patógeno impacta sobre la salud pública y la materia orgánica impacta sobre el medio ambiente. ¿No? Bueno, decíamos que son bacterias. Las bacterias son anaerobias, aerobias y facultativas. Hay 3 tipos de bacterias básicamente. De cada una hay millones de especies, miles de millones de cada una. La bacteria anaerobia, le decimos así porque es una bacteria que no necesita oxígeno del medio, ¿me entiende? No necesita oxígeno del medio. Por lo tanto, igual necesita oxígeno. Todos los seres que se mueven sí o sí con oxígeno. Solamente las plantas no necesitan, dan oxígeno. ¿Por qué no lo necesitan? Muy poco. Para hacer un arranque de un proceso, en fin, hay diversidad. Pero todo lo que se mueve necesita oxígeno. Porque el oxígeno es como la gasolina, es un combustible. Con eso nos movemos, podemos, igual la bacteria, igual se mueve. Entonces necesita la bacteria reproducirse. Por eso es que necesita el oxígeno, sí o sí. Pero hay bacterias especializadas, ¿no? Que no necesitan oxígeno del medio. ¿De dónde toman el oxígeno? Hacen un proceso con la materia orgánica. Y de la materia orgánica, de sus moléculas, obtiene el oxígeno. Después de un proceso, se llama fase 1 es acidización, fase 2 es fermentación, son 4 fases del proceso anaerobio. Y es lerdo. Por eso que el proceso aerobio, que es al revés, con harto oxígeno, no harto, el necesario oxígeno del medio para hacer la oxidación. Entonces es más corto, el tiempo de oxidación de la materia orgánica es más corto, mientras que el otro es más largo, ¿no? Pero hay una bacteria intermedia, es la facultativa. Tanto puede actuar en un medio anaerobio o un medio aerobio, igual, ¿no? A eso se denomina bacteria facultativa.
Y obviamente la bacteria en sí, lo que hace con la bacteria orgánica es una reacción química. Por eso se llama bioreacción. Bioreacción. O también le llamamos biodegradación. De ahí viene el famoso término biodegradable. Cuando decimos, esto es biodegradable, ¿qué quiere decir? Que puede ser oxidado por la materia orgánica, por la bacteria, o reducido, ¿no? Reducido. Y la reducción quiere decir que se cambia la estructura molecular, quedan los elementos básicos que lo forman. Eso. Lo que hace la bacteria es soltar los enlaces iones para que quede, la sustancia quede equilibrada, quede sin energía. Eso se llama reducción. Entonces, el resultado de la oxidación, de la estabilización, son los elementos libres. Por eso que ustedes vamos a ver más adelante que aparecen los famosos macronutrientes, ¿no? Agua con cualquier cantidad de nitrógeno, agua con fósforo, de macronutrientes, agua bendita para las plantas, pero cero materia orgánica. Ya se cumplió el propósito. Eso lo vamos a ver más adelante. Eso es. Entonces, la materia orgánica y el patógeno son los contaminantes, que es lo que tenemos que tratar. ¿Cómo llega esto a la planta? A través del sistema alcantarillado. Pues solitas no se van a ir, no tienen alas, ni saben. Necesitamos el alcantarillado sanitario, no va a llevar con balde. Necesitamos el alcantarillado sanitario, jóvenes, sí o sí. Sí o sí. Por tanto, cualquier proyecto de planta de tratamiento va acompañado necesariamente, va casado con el alcantarillado. Si no, no tiene sentido. Tiene que haber un sistema de transporte de agua. En este caso, el sistema de alcantarillado. El sistema también se llama de recolección de agua. Entonces, a veces le llamamos a las tuberías colectores. La norma le llama colectores. Colector acá, colector en el tubo. Tubo. Eso. ¿Está bien? Así es. Entonces nosotros para poder diseñar la planta necesitamos los caudales. ¿Y cómo vamos a sacar los caudales? Tenemos que tener pues el cálculo del alcantarillado. Porque ¿cuáles son los caudales que llegan a la planta? No solamente va a llegar el caudal del albañal, ¿no? Si llueve, ¿por dónde se va a entrar esa agua? Se van a entrar en las casas, en todingas las instalaciones que normalmente están mal hechas. Se llama agua, caudal de conexiones erradas, se llama eso. Y hay que calcular. O sea que tenemos otro caudal adicional, no solamente el que lleva, el que sale de los baños, también está el de la lluvia, por conexiones erradas. Pero aparte de eso está la infiltración, ¿no? En la infiltración que se produce por las tuberías, pues, todo usted no puede, se mueve, pasa el tráfico por encima y uno mueve. Y ya no la junta, y se entra por ahí. Y a ver, y muchas tuberías están, ¿no? Debajo de las aguas residuales, quiero decir, de las aguas, ¿cómo se llama? De las aguas freáticas. Muchas están por la agua. Entonces un poquito de movimiento, sin filtra la agua. Listo, bien. Y ocurre, eso es normal. Es el, ¿cómo le podríamos decir? Es el mal que tiene esa pata. ¿Ves? Porque resulta que se infiltra y no solamente infiltra agua, infiltra limo. Le va sacando limo a los costados.
Cuando acuerda el pavimento está en el aire con un huecango, se infiltra el agua, se mete por la tubería, con claro, con el fino, se va saliendo el fino del suelo, infiltra y queda la gangrena debajo del pavimento, ¿no? Y obviamente eso, y también en las tuberías, baja el nivel freático y quedan en el aire las tuberías, se rompen. Ese es el, ¿cómo le decimos pues? Es, es la peste, ¿no? Del desaguapato. Pero eso es por construcciones mal hechas, porque hay que preverlo, porque no debe ocurrir eso, ¿no? No debe ocurrir eso. Nosotros debemos hacer nomás un sistema detallado bien hecho. No debe ocurrir eso. ¿Está bien? Eso es así. Bueno, esas son cosas aparte, ¿no? Que seguramente la van a ver en construcción, no sé dónde, pero en alguna parte van a ver. El movimiento, máquina, ¿no? Máquina y equipo de construcción, excavaciones, compactación, todo eso está ligado. Eh, También lo necesitamos acá, vamos a ver, porque las plantas se hacen con máquinas. Las mismas máquinas que se usan para hacer carreteras, las mismas se usan. Exactamente, ¿no? Los mismos métodos de compactación, todo eso lo vamos a ver en la parte de construcción de plantas. ¿Está bien? Eso. Pero además necesitamos hidráulica, por lo consecuente, obviamente, de que el escurrimiento es por gravedad, por canales, ¿no? Entonces, en algún momento necesitamos controlar la velocidad, porque de repente nos ayuda a la sedimentación, ¿no? De arena, por ejemplo. Fíjense que el alcantarillado sanitario le arrastra el agua, esos caudales que le decía, ¿no? A ver, se llama, ustedes ya pasaron el curso. El primer caudal se llama el caudal principal, ¿no? El caudal sanitario. Ese viene el contaminante, es el caudal sanitario, el producido en hogar. El otro es el caudal de conexiones erradas. El otro es el caudal de filtración. Y el otro es caudal industrial. 4 caudales, ¿no? Que hay que calcular. Entonces imagínense cómo yo puedo calcular la planta de tratamiento si no sé cuánto va a ser el caudal que me va a llegar, no lo sé. ¿Qué tengo que hacer entonces? Para calcular la planta necesito datos del alcantarillado. ¿Sí o sí? Fundamentalmente el dato, ¿no? Que el que me da el alcantarillado, que me da del emisario. Ese que me interesa. El dato de caudales del emisario. Ese que me interesa. ¿No? ¿Y cómo lo obtengo? ¿Cómo lo obtengo el dato del emisario? Están los 4 caudales que van a llegar ahí, ¿no? El emisario es la salida de la cuenca, llamémosle así, cuenca de tubería. Pues todas las tuberías apuntan a un solo lugar, una sola salida, que es el emisario. Y ese es el que lleva la planta, un solo tubo. El más grueso de todito, el de mayor diámetro, ese es el emisario. ¿Cuál es su caudal? ¿Cuánto? ¿Cuál es su caudal máximo, su caudal medio, su caudal mínimo? ¿Cuánto? ¿Cómo lo sé? Calculando la alcantarillado, pues no hay otra forma. ¿O hay otra forma? ¿Habrá otra forma? ¿De qué depende el caudal de filtración? De la longitud de tubería. Si no tengo la longitud de la tubería, ¿cómo voy a calcular? Así es sencillo. ¿De qué depende el caudal de conexiones erradas?
Claro, es un porcentaje, la norma, la NB 688, dice que se puede calcular como el 10% del caudal sanitario, y ya no hay problema. Pero el caudal industrial, tengo que transformarlo a caudal equivalente. ¿Por qué? Si bien, si bien la ley prohíbe a la industria llevar el agua de su proceso al alcantarillado, le prohíbe, no puede. Lo que tiene que hacer es un tratamiento dentro. O sea, descontamina el agua, tiene que hacerlo dentro, la descontaminación. Y esa agua tratada, inocua, recién la puede llevar. ¿Me entiendes? Ese es el caudal industrial, el caudal tratado ya dentro de la industria, que sale al alcantarillado. Eso le permite. Y la industria para hacer eso tiene que hacer una ficha, porque necesita licencia ambiental, si no, no lo puede hacer, ¿no? En su licencia ambiental para funcionar, sí o sí tiene que hacerlo. ¿Le gusta o no le gusta? No va a hacer nada. Así de sencillo. Bueno, en un país como el nuestro puede ocurrir de todo. Eso es otra cosa. Yo le estoy hablando de lo que dice la ley, ¿no? De eso le hablo. ¿Por qué no puede entrar el caudal? Fíjense, ¿por qué no puede entrar el caudal industrial directamente? Porque el caudal industrial no necesariamente son aguas orgánicas que son tratadas con bacterias. No, más bien puede ser tóxico para las bacterias. Y cuando llegue a la planta, le va a hacer pulso el sistema. No va a funcionar. Es lógico. No deben entrar las aguas industriales. Primero tiene que ser tratadas. Así manda la ley. Así está establecido. ¿Está bien? Por lo tanto, las industrias necesitan licencia ambiental para echar sus aguas tratadas al alcantarillado. Eso lo vamos a ver en la parte ambiental, que es la última parte del curso. ¿Ok? Eso es obvio. Entonces ya sabemos, ya tenemos un norte. Necesitamos hacer el alcantarillado. Entonces, ¿cómo vamos a proceder en este aquí, profesor? ¿Cómo vamos a hacer nuestro proyectito? Tiene que hacerlo con alcantarillado. ¿Sí o sí? Entonces, todos los proyectos vienen con alcantarillado. ¿Está bien? Ahora con la inteligencia artificial es más fácil. Calcúlame el alcantarillado, ¿sabes? Claro, no es tan sencillo, ¿no? Hay que dar. En la inteligencia artificial hay lo que se llama el PROM. ¿Qué es el PROM? Es la pregunta. Ese es el PROM. Ese es el PROM. Cuando ustedes escuchen el PROM de la inteligencia, es la pregunta que uno hace. Hay que saberla hacer, ¿no? Porque la inteligencia artificial es un caballo cochero. Hay que encerrarlo bien. Hay que ponerle bien ¿qué se llama esto? Que le ponen a los caballos para que no miren a los lados y no se asusten. ¿Ah? Eso hay que ponerle a la inteligencia mejor, mientras más gostiña mejor, para que mire exactamente lo que yo quiero. Pero para eso hay que saberle preguntar. Porque si la pregunta es general, es como si no tuviera eso. Cualquier cosa le responde. Pero si ustedes le van preguntando, van acotando la pregunta, el PROM se llama, van acotando su PROM, van a tener un resultado espectacular. Espectacular. Entonces yo los animo a que usen la inteligencia. No me opongo, porque yo los voy a calificar con la inteligencia artificial. Todo eso que están haciendo, sencillamente le digo al ChatGPT, a ver, mírame todinha de estas tareas. Del Classroom, ¿no? Porque tienen documentos. A ver, ¿de qué hablan? Si tocan esta temática. A ver, tocan esto, ya yo le pongo, ¿no? Lo que necesito. Estoy haciendo como caballo cochero. Tocaron esto. Ya me va a responder. Este no hizo nada, este habló de esto, ¿me entiendes? Así me va a responder. Y después le digo,
Y si le pone, a ver, la vamos a calificar, si le ponemos de 1 a 100, ¿cuánto le pondría? Ya me va a hacer un cuadro de calificación para cada uno. ¿Ves? No he visto nada. Yo voy a ser un facilitador para todo, lo voy a hacer con eso. Estoy advirtiendo. Ustedes úsenlo. Saquen todos los conceptos, todo lo que quieran, sáquenlo de ahí. Y escriban. Lo que quiero es que escriban. Porque la única manera de estudiar es escribiendo. No hay otra forma. Hay que escribir. El práctico va a ser así. El práctico lo vamos a hacer el proyecto de una planta de tratamiento, en la alcantarillado de planta de tratamiento. Lo vamos a hacer en grupo. Digamos, grupo 1, 4 integrantes por grupo. Porque más de eso ya se estorban. 4 nomás. Porque entran, no las silitas así, no, 2 allá y 2 acá trabajan bien. Y el quinto está para traer soda. El agua y pasto. Y estorba eso. Entonces 4 no. Y ya a cada grupo le asigno yo un lugar donde van a hacer. Hay hartos y alcantarillas, montonera. Entonces yo le voy a asignar una población para cada uno, para que hagan todo el proceso y salgan hichi de acá. Van a hacer todo, hasta los planos de obra. Ahí terminan, ¿no? Hasta los planos de obra. Hasta ahí, en grupo. Pero el trabajo, la calificación no es por grupo. Cada uno va a redactar lo que hizo, cada uno. Cada uno redacta en el plano lo que hizo. ¿Ves? De qué se trata su proyecto, qué bla, todo eso tiene que escribirlo, cada uno. Si bien van a trabajar en grupo, no me interesa si trabajaron o no juntos, puede ser que trabajen si tiene por Zoom, se puede todos reunirnos por Zoom y trabajar por Zoom. Además, así ya son las reuniones ahora. Pues yo trabajo en Zoom, hago consultoría por Zoom y todas esas cosas. Estando en Paraguay, el otro está por Perú, claro, podemos juntarnos. Pues. Entonces todo es por Zoom ahora, por internet. Entonces pueden trabajar así tranquilo, ustedes elíen como quieran. ¿Ves? Porque todo lo que tenemos en la computadora lo podemos mostrar. Podemos proyectar nuestra pantalla a cualquier rato. Es así, así funciona. Así funciona, digamos, el trabajo actual, el trabajo colaborativo. Ese trabajo colaborativo. Entonces lo que tienen que hacer ustedes con su conocimiento de alcantarillado, ya saben. Yo les voy a pasar clases necesarias, ¿no? Para hacer un alcantarillado sanitario con el CIWERCAP. Yo les voy a pasar clases de CIWERCAP, pero las básicas, las necesarias para hacer un alcantarillado sanitario como el que van a hacer. No incluye estaciones de bombeo, ni nada de eso. Ni particiones, nada de eso. Lo sencillo no. Y al que quiera, bueno, le buscará, ¿no? Cómo se hace lo demás. Pues es fácil, sí son fáciles. Tema muy sencillo, ¿no? Además, el ChatGPT le enseña, la inteligencia artificial le enseña. Si ustedes quieren aprender inglés, les pregunten. Me enseñan a hablar inglés, ya. Es así, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, en el curso vamos a hacer alcantarillado sanitario. Lo primero es eso. ¿Por qué? Necesitamos calcular el caudal. El caudal máximo, medio y mínimo. Eso necesitamos, sí o sí. Con esos 3 diseñamos los elementos de la planta. Si no, no podemos hacer nada. ¿Está bien? Bueno, sigamos en estos conceptos. Por supuesto que cuando una bacteria actúa, hace una reacción. ¿Está bien? Porque ¿qué es lo que está haciendo? Está rompiendo el enlace de una sustancia, la está oxidando, o si quieren, ella está ganando energía
en contra de la otra. Le está quitando su energía, ¿ves? Sus enlaces. La energía son los electrones. Esa es la energía. Entonces, le quita sus electrones, se carga, ¿no?, con más energía para poder producir más bacterias. Porque la bacteria no come, como nosotros, solamente se reproduce. Es el principio de la vida, la reproducción natural. Entonces, al hacer eso, está haciendo una reacción bioquímica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros? Construir dispositivos para darle la comodidad a la bacteria para que haga su trabajo. A eso se llama un reactor, ¿no? Si queremos que el proceso sea anaerobio, vamos a hacer un reactor anaerobio. Si queremos que sea aerobio, vamos a hacer un reactor aerobio. Y si queremos que sea facultativo, vamos a construir, vamos a crear un bioreactor facultativo. De ahí vienen los nombres. El reactor anaerobio normal, común, es la laguna anaerobia, pero hay otro. Por ejemplo, la fosa séptica es un bioreactor anaerobio, ¿no? La laguna facultativa es un bioreactor facultativo. O sea que obedecen a fórmulas, ¿entienden? Los bioreactores, jóvenes, se diseñan. Hay métodos empíricos, hay métodos de laboratorio y hay métodos matemáticos para diseñar bioreactores. En nuestro caso, estos bioreactores que vamos a usar, vamos a ver la fórmula, son empíricos. Ninguno de los bioreactores que se utilizan en este momento todos son empíricos, hasta ahorita. Estamos tratando, dicen todos los científicos, estamos tratando de buscar un modelo matemático. No se puede, porque el modelar la realidad física es complicadísimo, es muy variable. Pero estos han dado resultados, por eso es que se los usa, que es el que vamos a ver en este curso. ¿Está bien? Entonces, del proceso anaerobio vamos a tener el bioreactor anaerobio. Del proceso aerobio vamos a tener el bioreactor aerobio. Y del proceso facultativo, de la bacteria facultativa, vamos a tener el bioreactor facultativo. ¿Está bien? Eso es. Pero hay algo. Antes de esto, necesitamos necesitamos hacer algo. Voy a mostrarlo gráficamente. Voy a poner aquí de color negro. Tenemos aquí el alcantarillado, ¿no? Y qué sé yo. Y aquí está la planta. Planta de tratamiento de aguas negras. Aquí está la petata de aguas residuales o de aguas negras. El nombre común es petata. Yo pongo N. Entonces, por este afluente de acá, afluente, entra un caudal, que le llamamos caudal afluente, y por acá sale tratado, caudal afluente. Pero ¿qué pasa? El agua que llega acá
llega con el contaminante, ¿no? Llega con el contaminante más sólido, no biodegradable. ¿Cuál es sólido biodegradable? Que no es biodegradable. Los granos de arena, la sílice. El principal componente de la arena es la sílice. Por todas partes del mundo hay sílice. Eso no es biodegradable. ¿Qué hacemos? Porque si permitimos, no se olvide que la PETAN va a tener bioreactores. Y si diseñamos un bioreactor y lo llenamos de arena, ¿qué va a pasar? Va a trabajar 2 meses y se colmata de arena. ¡Pum! Ya no sirve. Ya no sirve. ¿Ah? Tenemos que hacer una sedimentación de arena. Antes. O sea, no tenemos que permitir que las arenas lleguen a eso. Un cribado de arena. ¿Y cómo vamos a hacer un cribado de arena? Las partículas de materia orgánica en pureza también se quedan. O sea, el contaminante orgánico también se queda en la criba junto con la arena. Y así se va a juntar el bollo. Todos los días. La arena con el contaminante. Quiere decir que no sirve eso. Hay que hacer un desalinador. Un desalinador. Hay varios tipos de desalinadores, ¿no? Quiere decir que antes de hacer los bioreactores necesitamos hacer obras de operación bien. Cuando hablamos de química, ustedes llevaron química tecnológica, no sé cómo se llama. ¿Ah? Ya, en química aplicada, el profesor les ha enseñado qué son las operaciones y qué son los procesos. ¿Qué son las operaciones? Operaciones físicas, a diferencia de los procesos. Una operación física no cambia la característica del producto, en este caso agua. Por ejemplo, un cribado para retener grueso, para retener botellas de plástico, o ramas de árboles. Ahí necesitamos una reja, un cribado, para retener los gruesos. Entonces estamos hablando de una rejilla de 5 centímetros, porque ahí no se van a atorar no se va a atorar la masa orgánica, pero sí se va a atorar la botella, se van a atorar los cartones, qué sé yo, lo que llegue flotando. ¿Cambia la propiedad del agua? No cambia, sigue siendo la misma, antes y después de la criba. Quiere decir que la criba es una operación física. Por lo tanto, la característica principal de la operación física es que la característica del agua no cambia, sigue siendo la misma. Características, estoy hablando química, bioquímica. Eso es, en cuanto a su contenido. Otra operación física es sedimentado de arena. Sedimenta la arena y todo lo otro. Se puede hacer eso. Pasa nomás la materia orgánica con el agua. Eso se hace cambiando solamente el régimen, pasando de un régimen subcrítico a un supercrítico. ¿Y cómo lo hacemos eso? En hidráulica. Con una pared. Pasamos de un front menor a 1 a un front mayor a 1. Pasando por uno. ¿No es cierto? ¿Y qué pasa cuando el flujo es subcrítico? Es lenta el agua.
la velocidad, es menor a la onda. Por lo tanto, estamos hablando de flujo laminar. Entonces es propicio para que haya sedimentación. Ya después de eso ya no va a poder hacer. Pero a lo mejor nos puede servir para algo, ¿no? Que lo vamos a ver después. ¿Para qué nos sirve el régimen supercrítico? Ya lo vamos a ver. Bueno, le decía, esas son operaciones donde el resultado del contenido del contaminante no cambia. Son operaciones físicas. Cualquier dispositivo de operación física no cambia la característica química y bioquímica del contaminante. No. Es un dispositivo de operación física. En cambio, el dispositivo de proceso cambia. Es el bioreactor. Es un dispositivo de proceso bioquímico, pero ya es proceso bioquímico. Y un proceso está formado por partes, comienza aquí y termina acá. Por lo tanto, hay una velocidad de reacción. Se llama cinética de la reacción química. Eso lo han llevado, pues, en química. Ya no se acuerdan, pues. Estoy seguro que lo han llevado. Porque es fundamental, es básico eso. ¿Está bien? Esa es la cinética de reacción química. Eso ocurre en todos los reactores. Y esa curva varía dependiendo del tipo de reacción. Vamos a verlo. De ahí viene la fórmula. De ahí viene la fórmula del reactor. Precisamente de la reacción química. De la cinética de reacción. Vamos a ver cómo es la formulita que usamos. ¿Está bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, necesitamos, por lo tanto, una etapa previa al tratamiento en sí. Ese se llama pretratamiento. Y el pretratamiento son puro operaciones físicas, fíjense, puro operaciones físicas. Esa es la primera etapa, etapa 1. Vendrá una segunda etapa, etapa 2, que es el tratamiento en sí. Aquí ya son procesos. Esta etapa entonces es el tratamiento en sí, ¿no? Esto es lo que ocurre realmente para descontaminar el agua. Pero aquí, ¿qué hacemos en esta etapa? Tratamos el contaminante orgánico, ¿me entiende? El contaminante orgánico. Ese es el que tratamos. ¿Está bien? No el patógeno. Sí, el patógeno. Entonces necesitamos una tercera etapa se llama desinfección. ¿Está bien? Entonces, resumiendo, las etapas de tratamiento en una planta de tratamiento de agua negra son 3. Etapa 1 se llama pretratamiento. Etapa 2 se llama tratamiento. Y etapa 3 se denomina desinfección para tratar los patógenos. Pero en la mayoría de los casos, el tratamiento se divide en 2 subetapas, en la mayoría. Ya vamos a ver por qué. Bueno, se lo puedo decir. Viene el agua con full contaminante. Algo de ese contaminante puede sedimentar, claro, el más pesado, puede ser. Y eso me ayuda a tener un proceso anaerobio aquí. ¿No? Aquí voy a tener, por lo tanto, un tratamiento primario.
Y lo que queda flotando, que no se alimenta, lo hago en otro. Divido en dos el tratamiento. Porque por economía, mucho más barato, mucho más barato. ¿Ok? Entonces este se llama tratamiento secundario. Y en algunos casos inclusive se hace terciario. Pero aquí, para el albañal municipal es suficiente con dos. Tratamiento primario y tratamiento secundario. Lo usual para las poblaciones grandes, estamos hablando de 10.000 habitantes para arriba, lo usual es que estos dos tratamientos, primario y secundario, sean con laguna, que se llama laguna de reducción. Tiene varios nombres. Laguna de oxidación, laguna de reducción, no sé qué otra. ¿Está bien? Y el tratamiento primario es la laguna anaerobia. Y el tratamiento secundario es la laguna facultativa. ¿Eh? Tiene su razón. La anaerobia no puede resolverlo todo, ni la laguna facultativa. Y vamos a ver por qué, cuando estudiemos cada una de ellas. ¿Está bien? Y en la desinfección, como sale el agua ya tratada, en teoría, cuando sale de aquí el agua ya no tiene contaminante, cero contaminante, ya desapareció, porque para eso son las lagunas. Entonces, ¿qué va a quedar? El patógeno. Por lo tanto, aquí hacemos otra laguna, se llama laguna de maduración. Normalmente, cuando es lagunaje, porque también podemos canalizarlo y echarle ozono, pague por ozono. El ozono cuesta plata, es caro. Podemos echarle, si quieren, hipoclorito de sodio, ¿no? Lavandina. Igualito es caro. ¿Qué hacemos? Hacemos una laguna pandita, 80 centímetros no más, que le dé el sol. Fíjense que en el rango de radiación solar, ¿no? Tenemos desde el infrarrojo, lo primero está la onda electromagnética, más abajo. Igual, la luz igual es electromagnética. Pero todo el rango de onda, después de las ondas acústicas, son electromagnéticas, todas. Pero esas se subdividen en electromagnéticas de esas que escuchamos en radio, en televisión y todo, hasta el infrarrojo, el de los control remoto y todo eso. El infrarrojo es calor, es la radiación de calor que nos llega al sol. Y arriba del infrarrojo, ya no, son frecuencias de longitud de onda más corta, comienzan los colores. Igual son electromagnéticos, por eso es que son ondas. El fotón es una forma de onda, entonces vienen los colores, ¿no? Y arriba de eso está el ultravioleta, arriba del violeta. Esos son los de más corta longitud de onda y son radioactivos. Especialmente el rayo gamma. El rayo gamma no se produce así, ¿verdad? El sol no lo produce. El sol solamente le va a producir alfa, beta y rayos X, nada más. Esos son los que eliminan la bacteria. Los rayos alfa y beta del sol. ¿Está bien? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Exponerla a la agua, nada más, a la radiación solar, para que la radiación de longitud de onda muy corta haga su trabajo. El rayo gamma que le llamamos solamente se produce en una reacción nuclear. Y eso ocurre en las estrellas que explosionan o en una bomba atómica, no hay más. Tiene que haber una explosión, donde ya no, donde desaparece la materia y se transforma en energía, ¿no? Que fue la formulita. Energía igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Einstein. Fíjense. Cuando ocurre, ya se me perdió esto. ¿Cuál era? Este de aquí. Cuando ocurre eso, pues
la masa tiene que ser infinita, pues tiene que tender a infinito para que sea energía. Y la única manera es con una explosión, no hay otra. Y esa explosión es la que produce rayos gamma, muy dañinos. A cualquiera que le llegue, lo desintegra. Lo que ocurre con una bomba atómica. Pero eso no nos llega del Sol. Del Sol solamente nos llega alfa, beta y X, los rayos X. Nada más. En muy baja proporción si es rayo X, muy baja, porque también es peligroso el rayo X. El que utilizamos para la bacteria son estos, gratis, ¿no? Por eso es que la laguna de maduración es así, se pone más el agua, y una radiación. Claro, no tiene que ser profunda, porque tiene que llegar hasta toda la altura de agua, tiene que llegar la radiación. Eso. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a hablar primero del pretratamiento, en ese orden. Primero el pretratamiento, después tratamiento primario, después secundario. Y terminamos con eso. ¿Está bien? Pero esto lo vamos a ir haciendo después. Primero vamos a empezar a hablar del alcantarillado. ¿Y por cuánto tiempo se la deja en la laguna de maduración? Agua. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Depende del número más probable, me adelanto, ¿no? El número más probable de que tenga el ensayo de agua. Número más probable de qué? De microorganismos. Es un conteo que hacen en el laboratorio para determinar la cantidad de microorganismos que tiene. Entonces, en función de eso va a variar el número de días que necesitan. Además el caudal, ¿no? Además del caudal. Esas son las dos variables, el caudal y el número más probable. Y esa laguna tiene su límite. Tienen su límite. Tienen un límite espacial y tienen un límite de funcionamiento. ¿Por qué? Porque no se olvide que ya no tiene contaminante orgánico. ¿Qué va a tener? Va a tener producto de la estabilización de la materia. O sea, va a tener nitrógeno, potasio, toda esa historia. Y eso empiezan las especies aprovechadoras, empiezan a consumirlo. Se le va a hacer un pantano que con el tiempo deja de funcionar. Por eso es que van a aparecer, ¿no es cierto?, el mantenimiento y todo eso. Vamos a ver si es rentable o no hacerlo esto en ciertas regiones. Eso tiene muchas variables, muchas variables. Todas esas las vamos a ver en su momento. De eso se trata el curso. ¿Ok? Entonces, la próxima clase vamos a hablar del alcantarillado sanitario. Vamos a hablar del alcantarillado sanitario y vamos a ver el reglamento. Porque sin alcantarillado no hacemos nada. Nada. Chao. ¿Cierto? Entonces vamos a hablar del reglamento de la NB 688. Se la bajan, yo se la doy. Igual está en el Telegram. Está en el Telegram. Voy a tomar asistencia, todavía falta. Todavía falta, ¿ves? Porque yo lo veo que se está acomodando para irse. A ver, el Telegram lo tengo aquí. Aquí está el Telegram.
Eso está en el telegrama. No está ingeniero. Esto, no, esto. Parecido. Este de aquí.